lo largo del día de ayer el hecho de que expertos han señalado las consecuencias del cambio climático en el mundo, en la región, pero claro, está como parte de la región, para el país también. Dicen esos expertos que los habitantes de las costas, me refiero a Venezuela, tendrán que desplazarse y que de hecho algunas islas puede que no sobrevivan, que algunas islas de hecho vayan a desaparecer. De cada vez que conversamos nosotros con el presidente del INAME, con José Pereira, hace referencia a las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global. Eso es prácticamente cada vez que conversamos de estos temas. Así que hemos querido hoy contactar al geógrafo, ecologista, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Antonio Delicio. Antonio, muy buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está Román? Buenos días a todos los escuchas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antonio, esto que se ha dicho, esto de que algunas islas puede que desaparezcan, o incluso que los habitantes de las zonas costeras tendrían que desplazarse a otros lugares más elevados o más en tierra adentro, es una proyección para el año 2100. Y si alguien dirá, oye, suena tan lejano ese año 2100, pero ya va, eso es en 78 años. Mis hijas en 78 años vayan a tener 89 y van a tener sus hijos y probablemente sus nietos. Eso está a la vuelta de la esquina, no es lejos. No, en absoluto. Y también efectivamente tenemos el problema de que, bueno, las pequeñas islas que pueden estar afectadas, y no lo estamos diciendo nada más en el caso de Venezuela, estamos diciendo a nivel mundial. Hay países que, bueno, sencillamente están pensando cómo evacuar a su gente. Venezuela, tenemos el caso muy conocido, claro, es una isla deshabitada como Isla de Aves, que sí está, pero que es muy importante desde el punto de vista geoestratégico, porque recordemos que Isla de Aves nos da la plataforma continental, que es el punto más extremo del norte y nos permite, ¿verdad?, un mar territorial de alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados. Y esa es la realidad, pues. Es decir, lo que pasa es que en Venezuela, yo estaba revisando ahora, tenemos muchas dificultades para hacer pronóstico cuando tenemos una red de estaciones meteorológica tan escasa. Es decir, apenas contamos con alrededor de unas 60, 70 estaciones, entre las que miden nada más lluvia y temperatura, y la más completa, que de esas nada más son 20, y realmente hace muy difícil hacer pronósticos. Los pronósticos que se hacen en función de las imágenes de satélite que nos dan rangos de aproximación realmente grandes. Pero efectivamente, en un modelo que se corrió ya en el año 2005, que fue la primera comunicación de cambio climático que hizo la profesora Marteló, en este momento ya no está con nosotros, y se proyectó al 2060, no al 2100, pero sí nos dijo que el 2060 se iban a estar en esos escenarios utilizando para la época los mejores sensores, que el 2060 efectivamente las costas venezolanas iban a verse perturbadas por aumentos de el nivel del mar. No dijo en ningún momento que iban a desaparecer islas. Sabemos el caso de Isla de Aves. Claro. Ahora, hay señales ya, porque estamos hablando de nuevo de una proyección para dentro de 78 años, para el año 2100, pero ya hay señales. ¿Cuáles son esas señales que nos hablan hoy de que el cambio climático está afectándonos, de que en efecto el calentamiento global tiene sus consecuencias y que son palpables hoy, a la fecha, año 2022 en Venezuela? Bien, tenemos Venezuela ha tendido en estos últimos años, a pesar de que estamos viviendo un año más húmedo que el promedio, Venezuela ha vivido épocas de sequías importantes. La temperatura promedio en Venezuela viene aumentando, y eso es algo que nos está precisamente indicando que estamos en situación de cambio climático. Venezuela no ha escapado de la tendencia mundial de los últimos 30 años, registrando aumentos permanentes de temperaturas promedio. Eso es un indicador de cambio climático. También cuando uno habla de cambio climático, recordemos que no es nada más el problema de los parámetros, sino también, y el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático nos dice efectivamente mitigación, pero adaptación. Cuando uno habla de cambio climático está diciendo que también hay que reconsiderar la manera como hemos venido ocupando el territorio. Nosotros tuvimos un evento realmente importante, y cuando digo importante porque ha sido recogido
por la literatura a nivel mundial, por los estudios a nivel mundial, que fue Vargas en el año Sí. 1999. Ujú. Ahí tuvimos una lluvia de 400 milímetros aproximadamente, 450, que es todo lo que llueve en el estado de La Guaira, anteriormente Vargas. Claro, el único aporte que tenemos, porque cuando hablamos de las dificultades a veces de hacer pronóstico en el estado de La Guaira, nada más tenemos una sola estación meteorológica, que es la del aeropuerto Simón Bolívar. Pero ahí el aeropuerto Simón Bolívar nos dijo que en esos 3 días que se inundó Vargas, llovieron alrededor de 450 milímetros. Fue mucha lluvia, pero también tuvimos un proceso de ocupación del territorio donde nos instalamos ahí en la desembocadura, en las partes más bajas del río, y esas partes más bajas del río, en cualquier otro país que tenga cultura, ¿verdad?, de la inundación, dicen no deben ocuparse y mucho menos ocuparse con edificios. Y aquí estamos, pues. Cuando uno habla de cambio climático, está hablando del problema de la adaptación que tenemos que hacer los seres humanos. Recordemos que este es un cambio climático, hay que decirlo siempre, de origen antrópico, originado por el hombre, y es por la presencia, ¿verdad?, de los gases de efecto invernadero que cambian totalmente las relaciones entre atmósfera e hidrosfera, y allí empezamos a tener el problema del aumento continuo, porque el dióxido de carbono se convierte, eso pues, como un invernadero que permite que pasan los rayos que vienen del sol, pero evita la reirradiación terrestre y aumenta la temperatura. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, debe hablar de adaptación al cambio climático. Sí. Y en Venezuela tenemos un plan de adaptación. Le perdimos, vamos a retomar esta llamada con Antonio Delicio. Él es geógrafo, él es ecologista, él es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y le hemos llamado para hablar de esas consecuencias en Venezuela que, de nuevo, Venezuela como parte de la región y del mundo podría tener y está teniendo ya, como nos explica, el cambio climático. Qué bueno tenerle de vuelta, profesor. Fíjese, el cambio climático, bueno, por igual nos habla de inundaciones, provoca inundaciones, que sequías también, que las provoca el cambio climático. El asunto es que no es una cuenta matacero, no se llegan a anular. ¿En qué medida cada uno, este cambio climático, tiene peores consecuencias cuando se trata de inundaciones o cuando se trata de sequía? ¿O da igual? Bueno, no, efectivamente, claro, para un país como Venezuela es mucho más fácil tratar la inundación. Cuando digo más fácil, porque efectivamente en el informe que se da, en esas proyecciones que se hicieron en la primera comunicación de cambio climático en el 2005, nos indica que las inundaciones, sobre todo en el área andino-costera, es decir, los Andes y todos los estados que están de fachadas del Caribe, en las montañas, ¿verdad?, de la serranía de la costa, van a tener problemas de inundación. El problema de inundación pudiese ser controlado como se intentó hacer en Vargas, creando, ¿verdad?, represas que pueden amortiguar, ¿verdad?, pueden disminuir las crecidas de los ríos. Eso es mucho más fácil y, de hecho, en el Vargas, a pesar de que no se construyeron las 300 represas que estaban pensadas, ha mejorado y hemos tenido inundaciones. El año pasado sí hubo un evento que nos llamó la atención, que fue en Camurí, que se desbordó el río. Ahí supuestamente sí se había construido una represa, pero no está pasando en el caso de Naiguatá, donde el río, ¿verdad?, ha sido tratado con estas represas, ¿verdad?, de reducción de caudales en el momento, ¿verdad?, de inundaciones, y eso ha evitado que, bueno, hayamos en estos últimos años repetido inundaciones. Claro, ahí en Vargas no se tomó en consideración algunos sitios que son difíciles, bueno, como puede ser la urbanización Los Corales, porque siempre hemos dicho que si a Carmen de Uria se le dio un tratamiento, ¿verdad?, como zona de alto riesgo, a Los Corales también debió habérsele dado. Ahí sí hay unos problemas más importantes. Pero para un país como Venezuela, donde está concentrada la población en alrededor de un 60-70% en la fachada norte Caribe, las inundaciones tienen mejor posibilidades de tratamiento con soluciones tecnológicas que no son muy costosas. Claro. Hay formas
Es muy ingenua la pregunta y buena parte de nosotros conoce parte de la respuesta, pero hay formas de detener esto, porque uno se pone en el caso que, digamos que un país, en este caso, Venezuela, el nuestro lo quisiera todo lo necesario por atender, por mejorar las consecuencias del cambio climático. Bueno, ¿qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con la región? ¿Qué pasa con el mundo? Esto luce indetenible, profesor. Sí, claro, no, pero efectivamente, por eso es que las iniciativas no se toman Sí, individualmente en cada país. claro. Cada año se reúnen en la conferencia de las partes de cambio climático y toman, ¿verdad?, decisiones acerca de cuáles deben ser. Por lo mismo, entonces fíjese, en la conferencia de las partes, en las COP, la famosa Ujú, COP, la de ujú. Glasgow el año pasado, la última, la famosa COP de París, se toman decisiones. Una decisión es que los países tienen que reportar, ¿verdad?, cómo van reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, y eso se llama la GNDC por su acrónimo en inglés. Algo menos conocidos son los planes nacionales de adaptación. Entonces, de acuerdo a la Corporación Andina de Fomento, los países deberían estar invirtiendo alrededor del 3% de su Producto Territorial Bruto en hacer estos planes nacionales de adaptación. Nosotros necesitaríamos, no vamos, es decir, el aumento de Ujú. la temperatura va a ser indetenible. Ojalá que efectivamente se mantenga Sí, dentro del rango del 1.5 grados centígrados. Pero frente a ese aumento de sí. temperatura tenemos que adaptarnos, tenemos que empezar a tener una agricultura que demande menos agua, y entonces yo siempre digo, en la dieta del venezolano que está basado en el arroz, tenemos que ir pensando en que quizás el arroz no puede seguir siendo nuestra fuente principal de proteína vegetal. Tendríamos que ir pensando en cultivos que se adapten mejor a un clima más seco, ¿verdad?, y con mayores temperaturas como el que se pronostica dentro de este siglo Sí, XXI. Y tenemos alternativas. sí, qué interesante. Profesor, muchísimas gracias por atendernos hoy. Bien, gracias a ustedes, muy amable, don Román. Igual, muy amable. Antonio Delicio, él es geógrafo, es ecologista, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Son las 7:45, escuchemos algo de música. Sade con The Sweetest Taboo suena en la señal de éxitos.